Dios los bendiga a todos. Soy el Padre José Luis Gergolet de la Diócesis de Lomas de Zamora y estamos empezando este curso este curso de entrenamiento donde hay teoría y por supuesto también práctica y discernimiento para ir formando ministerios de intercesión. La mejor manera de empezar un curso de intercesión es empezar intercediendo. Por eso quiero invitarlos ahora, a primer lugar, que intercedamos por nosotros y por toda la iglesia invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en esta hermosa oración que llamamos el Ave María, intercedemos por nosotros pecadores. Nosotros, y ese nosotros nos incluye a todos nosotros, la Iglesia, incluye a todo hombre y toda mujer, porque el pecado es un universal que nos vincula y nos brinda solidaridad entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Bueno, gloria a Dios. Esta escuela de intercesión ha sido preparada con mucho amor por el equipo nacional de intercesión, al cual me place acompañar un poquitito como asesor, un poquitito, porque la verdad que son un grupo de mujeres fantásticas quienes llevan adelante sobre lo principal de la tarea. Nos han favorecido, nos han ayudado mucho la Escuela de Intercesión de Montreal y también Cyril John, que ustedes recordarán, los intercesores que han venido a dar un retiro espiritual muy hermoso en Córdoba en el año 2019, lo que terminamos con un Jericó glorioso, ¿recuerdan? Bien, este primer taller es sobre, bueno, ¿qué es interceder? ¿No? ¿Qué es interceder? ¿No? En este primer taller vamos a abordar fundamentalmente tres temas. Primero, ¿qué es interceder? Segundo, el llamado o la vocación a la intercesión. Y tercero, vamos a abordar algo que nos prepara para la intercesión, que es justamente la lectura orante o lección divina. ¿Sí? Así que quiero alentarlos a participar, a tomar nota de las cosas que más les toquen el corazón. Y por supuesto, entre encuentro y encuentro, ustedes hoy van a recibir una serie de tareas. Bien, punto 1. ¿Qué es interceder? Acuérdense, punto 1, ¿qué es interceder? Punto 2, el llamado. Punto 3, lección divina. Esto es para hoy. Primero, ¿qué es interceder? Para ver qué es interceder, tal vez lo primero que tengamos que hacer es, primero, abordar los no, o sea, los equívocos. ¿Qué no es un ministerio de intercesión? O la importancia, lo llamo acá, o la importancia de despejar equívocos que tienen que ver con un sentido común forjado en los tiempos que el católico promedio no había descubierto aún su vocación a la evangelización. O un sentido común que en parte desdeña la importancia de la oración en el mundo católico, por lo cual no alcanza a comprender la vida contemplativa. Es más importante, según este sentido común, sería más importante, según este sentido común, hacer que rezar. Fíjense los equívocos que voy a nombrar. Interceder sería hacer peticiones, ni en grupo o en forma individual. Bueno, Señor, por favor, que se sane mi abuelita.
es una visión bastante, es real, pero es bastante pobre como visión de lo que puede ser un ministerio de intercesión. O rezar devociones, rosarios, todo eso sumaría si se incluye en un contexto que nos permita entender la especificidad de esta misión. O organizar cadenas de oración. ¿Cuántas cadenas de oración se organizan? Orar en grupo de vez en cuando por algo específico. Imponer las manos. Orar por la sanación. La verdad que esto sería interesante aquí preguntarnos qué tienen en común estas visiones parciales de lo que es la intercesión, ¿no? Me atrevería a decir, tienen en común esto. La intercesión es, bueno, es algo para las personas que ya no pueden hacer muchas cosas, ¿viste? Las abuelitas que se levantan temprano, que no pueden dormir, y bueno, que recen el rosario, pero la gente activa tiene que hacer cosas más importantes. Fíjense, en el fondo, eh, tengo la impresión de que detrás de estas formas paupérrimas de entender la intercesión, late el presupuesto, late el prejuicio de que, bueno, interceder está bien, pero no es lo más importante. Entonces, vamos a entrar ahora en tratar de entender qué es la intercesión, y para entender qué es la intercesión, voy a hablar de 7 metáforas para describir la intercesión. Estas 7 metáforas nos fueron provistas justamente por la Escuela de Montreal. Primero se las adelanto y después, mientras las vaya explicando, voy a poner una pequeña fotografía para que podamos también contemplarla. Las 7 metáforas son: primero, el paraguas; segundo, el sistema de riego; tercero, el sistema de palanca; cuarto, el embudo; quinto, la lupa; sexto, el puente o la cruz; y séptimo, los ninjas. Hasta tenemos ninjas y todo. Así que quiero agradecer, antes de presentar estas metáforas, a quienes compusieron en este taller, y confesar que indudablemente estuvieron llenos de los dones de ciencia y de entendimiento, tal como los ha entendido la tradición cristiana desde hace siglos. Los entiendo aquí como la posibilidad de captar coherencias en todo lo que existe con los misterios de la fe, y ser capaces no solo de poner de manifiesto dichas coherencias, sino de desarrollarlas de manera sencilla. Estos fueron los dones que le permitieron a nuestro Señor Jesucristo evidenciar a través de parábolas sencillas, tomadas de la vida cotidiana y de la naturaleza, los misterios del reino de Dios. Demos gracias al Espíritu Santo por haber brindado estos dones a nuestros hermanos que nos están guiando en el camino de la intercesión. Y recibamos estas metáforas que voy a compartirles ahora y algunas de sus concreciones significativas como uno de los regalos en estos tiempos en que nos está formando como intercesores. Voy a compartir un PowerPoint. Bueno, ahí verán el paraguas, ¿no? El paraguas es la primera metáfora. Si el grupo de intercesión es como un paraguas que protege del extremo sol o de la lluvia a las flores del jardín del Señor, si el grupo de oración es como el paraguas que protege, la intercesión es el mango del paraguas. Mira, agarren, fíjense, el mango que sostiene a todos los demás ministerios. No es necesariamente atractivo, el mango no es lo más lindo, es más bien oculto, el paraguas atrae por sus colores. Necesita ser lo suficientemente fuerte ese mango para no romperse con las tormentas. Si el mango se rompe, el paraguas ya no sirve.
Es lo primero que el dueño del paraguas manipula para lograr sus fines y puede ser necesario en cualquier momento. El intercesor, siguiendo la analogía del paraguas, necesita ser una persona que no le interese la notoriedad ni el agradecimiento de los demás. Te miro así porque, ¿cómo decirlo? Hace falta un gran crecimiento en el espíritu para llegar a esa santa indiferencia. Santa indiferencia, decía San Ignacio de Loyola. Entonces, que no te interese la notoriedad ni el agradecimiento de los demás. En general, el ministerio de intercesión es un ministerio oculto y muchas veces el intercesor no ve los frutos. ¿Qué significa también ese mango del paraguas? Significa una fe fuerte y madura. Usualmente los intercesores, antes de ser llamados a este ministerio, atraviesan pruebas fuertes que los van templando para el momento de actuar. También ese mango del paraguas simboliza atentividad, docilidad y discernimiento a las mociones del Espíritu Santo, estar atentos. Por eso el intercesor habitualmente debe ser un hombre de oración. Todo esto también, este mango del paraguas necesita disponibilidad. Es un ministerio que excede el horario del grupo y del ministerio. Vos vas como intercesor de un grupo de oración o de una comunidad, vos estás al servicio de esa comunidad todo el tiempo, no solo cuando el grupo se reúne. Y cuanto más, esta es una expresión, esto es una profecía o una palabra de sabiduría. Cuanto más intercesores verdaderamente comprometidos tenga el grupo de oración o la comunidad, más sólido y efectivo el mango del paraguas. Y fíjense lo que a veces uno piensa, no es solo para las viejitas que les gusta rezar el rosario. Y ojalá todos los intercesores rezan el rosario todos los días. No es solo para ellas. No es solo para los que no saben hacer otra cosa. Si no hay ministerio establecido, la responsabilidad de interceder va a ser del coordinador o del grupo timón. Idealmente el ministerio de intercesión se arma en grupos de 3, mínimo a 12 personas, y puede reunirse con una cierta frecuencia, por ejemplo mensual, quincenal o semanal, según las necesidades, o también para necesidades especiales. Bien, esta es la primera metáfora, el paraguas. Vamos a la segunda metáfora. A ver qué ven. El sistema de riego, que ven allí una canilla, conectada a esa canilla una manguera, ¿sí? Y ahí abajo puede haber un balde, puede haber un jardín, etc. Si pensamos a cada hermano como si fuera un balde, a ver, el balde para el cual la gracia de Dios, que está allá arriba, Dios Padre es el jardinero, el dueño del balde que quiere llenarlo de agua es el Espíritu Santo, el agua es el Espíritu Santo para vivificar el jardín. El ministerio de sanación repara el balde. Los ministerios de oración y o evangelización y o música o guías, etcétera, acogida, pastoreo, etcétera, acercan la manguera al balde. Y el ministerio de intercesión, que es, adivinen, la manguera. La canilla es la cruz de Jesús. Jesús, que es el sumo sacerdote, el intercesor por excelencia, que ofrece al Padre su perpetua intercesión por nosotros. Él vive para siempre para interceder por nosotros, como dicen los textos, tanto de Romanos como de Hebreos. Entonces, si el intercesor o el grupo de intercesión o el ministerio de intercesión es la manguera, ¿qué necesita? Primero, estar libre de ataduras.
estar interiormente sano, tanto a nivel psicológico como espiritual. Interesante, ¿no? Significa también necesita estar conectado a la cruz, es decir, vivir en lo posible en estado de gracia, particularmente a través de la oración personal, extendida, de los sacramentos de la Eucaristía, la reconciliación, celebrados con frecuencia. Estar conectado a la cruz, también aceptando y cargando la propia cruz o compartiendo cargas de otros cuando el Señor lo requiera. Hay un carisma de compartir cargas y carisma de transferencias. Y por fin necesita el intercesor, Manguera, la intercesión es trinitaria, necesita una relación con el Padre en clave de infancia espiritual, una unidad con el Hijo y una apertura al Espíritu, como María, orante, oyente y oferente. Segunda metáfora. Tercera metáfora, veamos, la palanca o el sistema de la palanca. Fíjense, tenemos ahí dos fotografías. La primera se muestra cómo, por un lado tenemos un peso grande de 100 kilos a la izquierda y un peso pequeño, pero como el fiel de la balanza está bien puesto hacia el lado del peso grande, el peso se produce ahí un equilibrio. O sea, un pequeño esfuerzo puede lograr un gran resultado, ¿no? Y ahí en la parte de abajo tenés un poco la explicación de por qué esto se produce, ¿no? El brazo de potencia, el brazo de resistencia y el fiel, es decir, lo que está en el medio, cómo se corre y nos permite con no voy a explicar las leyes de la física acá, pero bueno, nos permite con un esfuerzo menor levantar un peso importante. El ministro de intercesión es como esa piedrita o el fiel o el punto de apoyo dentro del sistema. Su oración, sus ofrecimientos, son como el brazo del sistema de palanca. El material de ese brazo es su vida, que ora. Los elementos de ese material incluyen la pobreza espiritual, compasión, unidad, confianza, comunidad, vida sacramental y relación con la palabra de Dios. El Espíritu Santo es la mano que organiza, que opera el sistema. La fuerza es la gracia de Dios. Y el desplazamiento es la conversión, el crecimiento en la fe, la experiencia personal de Jesús. Es siempre un movimiento hacia Dios nuestro Padre. Así que fíjense, ¿no? Todo esto, de hecho, si alguno ha hecho cursillos de cristiandad, muchas veces se habla de las palancas en los cursillos de cristiandad. Las palancas, porque con los ofrecimientos que se hacen para interceder por las personas que están haciendo el cursillo como experiencia de conversión, para facilitar de alguna manera que personas que están tal vez endurecidas en la incredulidad puedan abrir su corazón a la gracia. Bien, vamos a la siguiente, la cuarta metáfora, el embudo. Bueno, acá lo vemos, ¿no? ¿Qué simboliza aquí el embudo? Acercar a Dios hacia el hombre. Acercar a Dios hacia el hombre. Si pensamos a cada intercesor como un embudo, imagínate vos un embudo. Tenés que estar limpio para que pueda fluir el líquido, ¿no? ¿Qué significa limpio? Libre de ideologías, de pensamientos que no van en la línea con la voluntad de Dios o las enseñanzas de la Iglesia. Libre de bloqueos, o sea, libre de pecados graves, y trabajando permanentemente en tu propia purificación y crecimiento espiritual. El contenido
no lo decidimos nosotros, lo decide quien usa el embudo. El intercesor, nosotros, debemos estar abiertos a la novedad a diario, a la voluntad y a la palabra de Dios hoy en nuestra vida. Bien, y lo que hacemos es estar y dejar pasar. Fíjense, el embudo lo que hace es dejar pasar. Nuestro ministerio nuestra misión es la oración. En nuestra vida es nuestra vida la que ora. Nos transformamos en una oración viviente. Es permanecer en la presencia de Dios, es aprovechar el deber del momento presente como un ofrecimiento. Así que, vamos a la quinta, que es la lupa. Acá no se ve tan bien, pero fíjense, en la parte de arriba vemos la lupa propiamente dicha y abajo los rayos de sol concentrándose en un punto, sobre una hoja. Si uno dejara la lupa ahí encendida, se prendería fuego, ¿no es cierto? Que en este caso, ¿qué simboliza acá la lupa? Como imagen del ministerio de intercesión. Simboliza acercar al hombre hacia Dios. También tenemos que estar limpios, ¿no? Porque si el vidrio de la lupa está sucio, o si tiene rayones, no va a lograrse el mismo efecto. Y lo que hace el intercesor es estar y dejar pasar a través de sí la luz que no viene de nosotros. Y el poder que se concentra puede encender una chispa, ¿no es cierto? Dejando pasar, no es nuestra luz, no es nuestro fuego, es el del Espíritu. El vidrio de la lupa simboliza la misericordia, la compasión, al punto de identificarnos, de comprender a nuestros hermanos por quienes estamos orando. El ministerio de la intercesión es un ministerio de mucho amor. Vamos ahora a la sexta imagen, que es un puente. A ese puente se le ha hecho también una cruz. Fíjense, un puente entre el sufrimiento humano y la misericordia de Dios, ¿no? Un puente provoca el encuentro. Cuando vi esto me acordé de una canción que cantábamos en la iglesia en los años 70 yo entré a la Acción Católica en el año 73, después de Cristo, por las dudas digo, y había una canción que le llamamos así: un anhelo ferviente hay en mi vida, que solo tú conoces, oh Señor, el anhelo de ser toda mi vida, un puente entre las almas y tu amor. Un puente que partiendo de la nada llegué a la orilla de tu eternidad. Un puente al que todos pisar puedan, en busca de tu amor y tu verdad. No importa que el dolor de 1000 pisadas marquen en él huellas ensangrentadas. Yo solo quiero ser un puente divino y que seas tú el final de este camino. Señor, haz que este puente no se rompa mientras pueda servir a mis hermanos. Y cuando ya nadie lo cuando ya nadie lo necesite, destrúyelo a tu antojo entre tus manos. Miren qué canción tan bonita y tan profunda cantábamos, ¿no? Un puente. Esto también es el intercesor, ¿no? Provocar un encuentro entre las dos partes, pasar entre, estar en medio, en la brecha, como vamos a escuchar muchas veces en estos días, estar en la brecha. Y por fin, como séptima imagen, la de los ninjas. Fíjense, wow, tenemos dos guerreros. Un guerrero con no sé cuántas espadas hay, 2 en las manos y aparte 2 más, el guerrero de la izquierda, ¿no? Y con ese casco, etc. Es el evangelizador, el ministro de enseñanza o el acompañante pastoral, el que está ahí, ¿no? el infante de marina.
Y está el intercesor, ya no tan bonito, pero está ahí, está ahí. Fíjense, los dos, el evangelizador o el guerrero y el intercesor, los dos sirven al mismo rey, están comprometidos al precio de su propia vida. Los dos llevan armas y armadura, pero su misión y forma de combatir, y por ende el entrenamiento de uno y otro, son diferentes. Los intercesores se ocupan de la mayor parte del tiempo de tareas aparentemente cotidianas, sin un gran brillo o valor, pero están siempre cerca de su Señor, atentos a sus órdenes y listos para actuar cuando Él lo indique. Sus rostros no son visibles para los de afuera, aunque su Señor los conoce. Son más efectivos cuanto más ocultos estén. Conocen los secretos de Estado. Y ahí entran los carismas de conocimiento, profecía, discernimiento de espíritus, lectura de los corazones, etc. Conocen su objetivo, es decir, el tema de la intercesión, el objeto de la intercesión, y guardan discreción. Conocen al enemigo y a sus tácticas. Combaten cuerpo a cuerpo, no pueden ir heridos o débiles a la batalla. Se entrenan como comandos con mayor dureza que el resto, varios métodos de oración, diferentes armas. Aunque tengan misiones individuales, siempre trabajan en equipo y en orden y obediencia a la jerarquía de la iglesia. Y es muy interesante esto, la devoción a la Virgen, la consagración total a la Virgen según el método de San Luis María de Montfort, ya que ella es la reina de los ángeles, es la gran comandante del ejército celestial. Ahí está, la reina y señora, ¿sí? Reina y señora. Bueno, vamos a la segunda parte de esta enseñanza, que es el llamado a la intercesión. La primera parte de esta enseñanza se centró en qué es la intercesión, la segunda es centrar en nosotros como intercesores, y concretamente en brindar algunos de los signos que nos permitirían reconocer si estamos siendo llamados o no a la intercesión, y a formar parte de grupos, comunidades y ministerios de intercesión. Entre esos signos del llamado también las podríamos llamar marcas. Diferenciamos las imprescindibles de las convenientes, es decir, que sería bueno que estuvieran las convenientes, aunque no necesariamente lo estén en todos y cada uno de los casos. Entonces veremos signos y veremos también condiciones, las condiciones para ser intercesor. Distinguiremos tres tipos de condiciones: las imprescindibles, 1, las importantes, 2, y las que puede que no se den al principio, pero se las irá desarrollando con el tiempo, 3. Así que tenemos signos o marcas y condiciones. Vamos a los signos de si estoy llamado a formar. ¿Cuáles son esos signos o marcas imprescindibles? Primeras, acuérdense, las primeras son imprescindibles, las segundas son convenientes. Primera marca imprescindible: gusto por el silencio y la contemplación, por la misa y la adoración eucarística. Si no tenés gusto, si esto, viste, lo haces como una carga, ¿qué querés que te diga? Segundo, experiencia del poder de la oración, al punto tal de poder estar varias horas en oración y a veces en silencio frente al Santísimo y salir renovado. Entonces, gusto por el silencio y la contemplación, experimentar el poder de la oración. Tercero, sensibilidad espiritual muy fina. Esto es un llamado muy, ¿viste? Decir, ¿qué es esta sensibilidad espiritual? Es tener bien
afilados los sentidos espirituales. Ustedes saben que hay sentidos espirituales, hay un gusto espiritual, un olfato espiritual. Gusten y vean, una vista espiritual, una visión. Entonces, hay muchas personas que tienen estos sentidos del espíritu un tanto casi bloqueados. Bueno, el intercesor tiene esto, es un punto de partida. Las primeras marcas. Las segundas marcas, o los segundos signos, los convenientes, son los siguientes. Puede ser que se despierten en la noche con una persona, situación en la mente. Es muy común que les venga una persona, nombres, situaciones que no les son propias en cualquier momento. Puede pasar que al ver a alguien sin conocerlo sientan impulso de orar por esa persona. En la calle te puede pasar. Ves a una viejita, ves a un chico, ves a un hombre y de repente te viene a orar por esa persona. Las noticias que escuchas en los noticieros o lees en el diario te conmueven, producen en vos compasión y te mueven a orar. Situaciones cotidianas que pasarían indiferentes a los demás te conmueven y te impulsan a orar, a ofrecer. A veces se te manifiestan carismas propios de la oración en grupo, a nivel individual, durante tu oración personal. O sea, estás en oración y viste, o sea, está claro que hay diferencia entre la oración en grupo y la oración personal, pero a veces cosas que pasan en la oración grupal te pasan también en la oración personal. O a veces ciertos carismas como compartir las cargas, el dolor espiritual, heridas en el corazón. Estas son, de alguna manera, marcas, ¿sí? O signos que pueden o no, son convenientes, pero no necesarios, como los anteriores. Ahora vamos a las condiciones. Las condiciones están las imprescindibles, las importantes, acuérdense, imprescindibles, 1 imprescindible, 2 importantes, y 3 las que pueden no estar al principio, pero se irán desarrollando. ¿Cuáles son las condiciones para la intercesión que son imprescindibles? Vida de oración madura, búsqueda de la voluntad de Dios, relación con el Padre, santificación personal. Vida sacramental con foco eucarístico, es Jesús quien ora. Equilibrio y madurez a nivel psicológico, sanidad y libertad interior, compasión y misericordia por el sufrimiento humano, por el sufrimiento, es decir, en última instancia es amar. Quien no ama no puede interceder, obvio. Es una de las manifestaciones máximas de la caridad del Evangelio, la intercesión. Condiciones imprescindibles, vamos ahora a condiciones importantes. Relación con la Virgen María. Disciplina de oración. Sean el tiempo de oración, prácticas ascéticas y devocionales, confesión regular, dirección espiritual, diario espiritual. Después vamos a hablar sobre el diario espiritual. Capacidad de guardar secreto. Mira, antes de revelar un secreto, tapate la nariz, no la boca. La nariz, que es más difícil. Obediencia a la jerarquía de la iglesia. Y el don de piedad, ¿se acuerdan de los dones del Espíritu Santo? El don de piedad, ese don que nos hace hablar con Dios, con la confianza de hijos. Y entre los frutos del Espíritu, la mansedumbre, la paciencia, la longanimidad. ¿Y cuáles son las condiciones por fin que pueden que no estén al principio, pero que se pueden ir desarrollando? Primera, espiritualidad de la infancia. ¿Se acuerdan? Esto lo desarrolló mucho Santa Teresita del Niño Jesús. Somos como niños ante Dios, ¿no? Como un niño tranquilo en brazos de su madre. Así se encuentra mi corazón.
Bueno, y la última parte de esta enseñanza tiene que ver con dos prácticas que son no solo aconsejables para quienes quieren vivir vivir y desarrollar fructuosamente un ministerio de intercesión, sino para la propia santidad, la propia santidad. Son prácticas muy antiguas, ¿no? La primera es lo que llamamos la lección divina o lectura orante de las Escrituras, leer las Escrituras todos los días como una carta de amor que Dios nos dirige. Y segundo, el diario espiritual. Para entender un poquitito qué es la lectura orante de las Escrituras, voy a compartir una pequeña diapositiva, ¿sí? Aquí está. Ahí la tienen, ¿no? ¿Qué es esto de leer la lección divina o la lectura orante? Fíjense, tiene, si leemos la primera, a ver, yo creo que acá teníamos algo, como son, ahí está, a ver, ahí está. Si vemos esta, acá, Spotlight, acá está. Si vemos en esta línea, ¿ven? En la línea horizontal, tenemos los 4 pasos, ¿no? Leer, meditar, leer, meditar, orar y contemplar. Esto se decía en latín lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Contemplación o acción, ¿no? Fíjense, leer todos los días un texto del Evangelio, por ejemplo. Leer sería responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Meditar sería responder a la pregunta ¿qué nos dice o qué me dice el Señor con su palabra? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? Orar es ¿qué le decimos? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo al Señor movido o motivado por la palabra que he escuchado de Él? Y la última, contemplar o actuar, es qué conversión nos pide el Señor, nos pide la contemplación del Señor. Qué conversión, cómo pongo en práctica esta palabra, ¿no? Uno podría decir también que leer, bueno, es comprender la palabra, para comprender la palabra. Meditar es para acoger la palabra, hacerla propia, mía, personal. Orar es responder a la palabra. Y contemplar, actuar es inspirar con la palabra de Jesús mi propia vida. Este cuadro después ustedes lo van a recibir, ¿sí? Lo van a recibir. En todo caso, ya les adelanto que de aquí hasta la semana que viene, que volvamos a encontrarnos, van a tener un deber, van a tener unos textos para los cuales hacer día tras día un momento de lección divina. ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle a esta lección divina personal? Bueno, los monjes le dedicaban 1 hora por día, o cerca de 1 hora por día. Eh, Creo que eso también depende de de tus posibilidades, pero sería conveniente aproximadamente una media hora cada día. Mucho menos que esto sería hacer las cosas con demasiada superficialidad. ¿Mm? Y por fin, lo último que les quiero dar es un diario espiritual que también hace a nuestra santidad. San Ignacio de Loyola llamaba a la escritura de este diario a hacer examen de conciencia personal. O sea, después de estar haciendo oración, bueno, examinar cuáles fueron los movimientos que el Espíritu provocó en mí, recuerdos, deseos, personas que vinieron a mi mente,
o movimientos que tal vez no venían del Espíritu Santo, que por ahí eran del mal espíritu. Bueno, todo eso escribirlo, dedicar 10, 15, 20 minutos por día a escribir ese diario espiritual. Uno puede ir viendo cómo un determinado punto se va a ir desarrollando con la ayuda de Dios. Bueno, espero que les haya gustado todo esto, pero todo esto más que para que nos guste, es para que nos motive y para que lo pongamos en práctica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga y van a recibir entonces este cuadro sobre la Lección Divina y algo más, y los textos sobre los cuales les pedimos que hagan Lección Divina todos los días de aquí hasta el próximo encuentro. Dios los bendiga a todos. Amén.